Hola amigos, buenos días. Si os soy sincero, os tengo que decir que tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Y tenía ganas de hacerlo porque os quiero pedir y que me ayudéis, mediante vuestros comentarios, a avalar o a desmentir lo que en este vídeo os voy a contar. Y me diréis, ¿y qué nos vas a contar? Pues bueno, básicamente os quiero proponer algo relacionado con lo que yo hago todos los días. Yo no solamente veo animales, veo también al propietario de los animales, perros, gatos, pájaros y demás. Y siempre me hago la misma pregunta, en el caso de los gatos: ¿cómo son las personas que le gustan a los gatos? Y esta pregunta tiene un sentido de ser, tiene una razón de ser. A mí me interesa mucho conocer si hay alguna personalidad en concreto que sea más adecuada para tener gatos, a fin de que cuando me pregunten sobre qué animal tener las personas, les pueda decir con mayor facilidad: oye, pues tú eres más adecuada para un gato, o tú eres más adecuada para un perro, o para un pájaro, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? Pues lo dicho, por favor, dadme vuestra opinión a lo largo del vídeo, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Cómo son las personas que le gustan a los gatos? Es decir, ¿qué característica tienen las personas que por lo general tienen un gato? Vuelvo a decir que esto es una impresión mía después de muchos años de trabajo. Yo por lo general observo que los fans de los gatos, los auténticos cat lovers, o llamarlo como queráis, son personas que de entrada suelen ser personas más reservadas, más recogidas sobre sí mismas. No son personas, digamos, de entrada tan efusivas como pueden ser los propietarios de otro tipo de animal. Son personas tremendamente independientes, que tienen, desde mi punto de vista, y esto no es ninguna crítica, son sociables, pero veo también que cuando a lo mejor se les invita a un acto social, a una fiesta y demás, son los primeros que faltan, es decir, que se inventan alguna excusa como para decir que no van. Y esto para mí no es más que reflejo de ser personas muy centradas sobre sí mismas. En esto se parecen muchísimo a los gatos. Es decir, yo veo que el gato es muy independiente y que este tipo de personas, pues sí, les gusta a la gente, pero que no acaban de decir, bueno, sí, alguna vez, pero de tanto ir de fiesta a mí esto no me acaba de gustar tampoco. Son personas por lo general que salen de vez en cuando de fiesta, no digo que no, pero que me da la impresión de que disfrutan mucho más de una tarde de sábado o domingo en casa con café, manta, televisión y gato, que no saliendo a la discoteca o irse de copas o a comer o de fiesta y demás. ¿Me da esa impresión? Por favor, corroborármelo en los comentarios. Veo también, y esto también es una impresión personal, que en general los grandes amantes de los gatos, las personas que por lo general suelen llevarse mejor con los gatos, son personas que viven en espacios más reducidos, en pisos más pequeños, en apartamentos, etcétera. En primer lugar, porque el gato se adapta mejor a esos espacios, pero son personas que no serían felices en espacios más grandes, y que al gato espacios tampoco muy grandes les gustan. Es decir, en ese sentido se complementarían muy bien. Son personas que lógicamente pueden casarse y demás, esto no lo digo que no, pero me da la impresión de que son ese tipo de personas que por lo general disfrutan más de su soltería, que no les importa, pues, a lo mejor casarse años más tarde de lo que sería la edad media en ese país, o que directamente no se casan, sino que tienen sus relaciones y demás, pero que disfrutan de su independencia, de su espacio, de su grupo reducido de amigos y de sus gatos, muy importante. Y por lo general observo que la mayoría de personas que les gustan los gatos, a la gran mayoría, acostumbran más a ser mujeres que a ser hombres. Y esto tiene muchas explicaciones desde el punto de vista científico. Y si os gusta que os haga un vídeo sobre este tema, que considero muy interesante, me lo hacéis comentar aquí abajo en la descripción. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.